Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos ustedes. Les saludo en la paz del Señor. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de Introducción al Antiguo Testamento. Pues damos gracias a Dios por tener esta oportunidad de seguir teniendo esta experiencia y esta oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Respecto de la palabra del Señor. Bueno, vamos a continuar ahora. Hemos hecho como que unas líneas muy generales, ¿verdad? De lo que representa el Antiguo Testamento. Y ahí veíamos en la clase pasada que el Antiguo Testamento va a reflejar los hechos, los sucesos, los acontecimientos que va a narrar desde la fe del pueblo para la fe del pueblo. Y esto será un punto de partida muy relevante para poder entender, pues, aquellos sucesos que a lo mejor para nosotros son muy lejanos, ¿no? Pueden incluso ser un tanto extraños e incomprensibles, pues se convierten a la luz de esta experiencia de fe como algo que trasciende los tiempos, los pueblos, y aunque ahora nosotros no somos Israel, ¿verdad? Sí podemos ver en los libros del Antiguo Testamento la revelación de Dios para nuestras vidas. Así que bueno, hoy lo que vamos a analizar va a ser un repaso general ya lo hicimos, lo vimos, ¿no es cierto?, en la materia anterior, pero hoy es necesario volverlo a replantear respecto de los aspectos que fueron desarrollándose, ¿verdad?, a lo largo del tiempo para escribir, para tener entre nosotros lo que es el Antiguo Testamento. Así que voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta clase y vamos a ver otra mirada de una misma historia referente a la breve, porque es muy breve, muy compacta la historia que vamos a analizar hoy en clase sobre el acontecimiento de Israel. Para mí es fundamental que ustedes puedan tener muy claro, muy preciso los momentos históricos más importantes, diríamos, o los puntos de partida más importantes que tenemos en el texto sagrado, para que a partir de allí, ¿verdad?, ustedes se ubiquen en tiempo y forma. Son muchos siglos que han sucedido en, en estos textos que nosotros tenemos. Son muchos años, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros, para que no nos aburramos del Antiguo Testamento o para que nosotros no le tomemos la importancia de vida al Antiguo Testamento porque nos pueda sonar muy difícil o enredado o demás, pues es importante que esta clase, en particular esta clase, ustedes la puedan aprovechar y la puedan tratar de, en la medida de lo posible, si no aprendérsela, pero sí ah, ubicar los puntos más importantes, ¿ok? Bueno, nosotros consideramos, hermanos, estos elementos que aparecen, ¿no es cierto?, en un segundo, por favor. Perdón, ya. Son los puntos más importantes que estos, al menos, ustedes sí deberían como que memorizarlos o aprenderlos, ¿no es cierto? Como los enunciados o los puntos de referencia más importantes que nosotros tenemos respecto de la historia de Israel. Los vamos a ver ahora detalladamente. El primero tiene que ver con la época patriarcal, ¿verdad? De los siglos octavo al siglo XIII, perdón, del siglo XVIII al siglo XIII antes de Cristo. El segundo punto que vamos a ver sería la salida de Egipto y la marcha hacia la tierra prometida, aproximadamente a mediados del siglo XIII. El tercer punto histórico importante, ¿verdad?, es el asentamiento en Palestina, cuando se hace la repartición de las tierras hacia finales del siglo XIII.
El cuarto punto importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es la época de los jueces, época que dura alrededor de 2 siglos, siglo XII, siglo XI. Luego tenemos la monarquía unida, que se le conoce, ¿verdad?, bajo las figuras importantes de Saúl, David y Salomón, que empezarían a partir del año 1030 al 931 aproximadamente. El sexto punto histórico que vamos a analizar en esta clase serán los dos reinos, ¿verdad? Lo que se le conoce como la ruptura de los reinos, que da paso a la formación o conformación de Israel al norte de Palestina y Judá al sur de Palestina. Esto los dos reinos se dividirán en el 1900, perdón, en el 931 y el reino del sur tendrá su exilio en el 586. Luego, en el punto 7, tenemos el exilio como tal, el exilio babilónico que se le conoce, o la deportación a Babilonia. El octavo número es el dominio de la época persa, ¿verdad? ¿Qué sucede en la época persa? Y finalmente tenemos la época griega, que va a dar paso desde el 332 al 63, que va a dar paso a la historia del Nuevo Testamento. Bueno, vean, queridos alumnos, cómo estos 9 puntos, paradas, diríamos, obligatorias en el viaje para conocer las grandes temáticas que se desarrollan en el Antiguo Testamento, nos permitirán a nosotros identificar, insisto, cada uno de ellos y bueno, sabremos que de esto se trata estos escritos, estos 39 escritos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que nos permitirán, insisto, ubicarnos en tiempo y forma. Bueno, vamos a ir desarrollando uno por uno, ¿verdad? Y los vamos a ir comentando. Primero, queridos alumnos, es muy importante hacer una distinción de conceptos, porque la historia de Israel, la historia del pueblo de Israel se divide en 3 periodos, ¿verdad?, que se le conoce. Todo esto, los 9 puntos que hemos visto, ¿verdad?, en la diapositiva anterior, se dividen en 3 periodos. Uno es el periodo preexílico, ¿verdad? El segundo es el periodo exílico y el tercero es el periodo posexílico. Es decir, que aquí el centro de discusión, o no de discusión, no, el centro de atención de estos periodos sería el exilio. Entonces, todo lo que sea antes del exilio se le considera preexílico. Y todo lo que suceda después del exilio se considera posexílico, ¿verdad? Entonces, son estas 3 etapas: antes del exilio, en el exilio y después del exilio. ¿Ah? Recuerden que el exilio es cuando son llevados cautivos los ciudadanos de Jerusalén hacia Babilonia. 3 periodos. Como pueden entonces ustedes imaginar, el punto de referencia son los 48 años o 60 años para muchos del exilio, que se lleva a cabo a mediados del siglo VI, que cambiaron por completo el curso de la historia de Israel, que cambian su cultura, pero sobre todo que profundiza su teología. Por eso el exilio es importante, que aunque es un breve periodo de tiempo mucho más pequeño, diametralmente más pequeño que los 4 siglos que Israel estuvo preso o cautivo o esclavo en Egipto, el periodo exílico representa el punto más importante, el quiebre más importante en cuanto a la este, eh, transformación y conformación del pueblo de Israel. Así que lo anterior, las primeras 6 etapas que vimos, ¿no?, tienen que ver como el periodo preexílico, todo lo que tiene que ver antes del exilio. Aunque generalmente se piensa en la época monárquica las etapas 5 y 6.
que también forma porque el exilio se da en la época de los reyes. Lo que es la época persa y la época griega tienen que ver con la etapa después del exilio, que son las etapas 8 y 9. Bueno, fíjense entonces, como dije, el punto de quiebre, el punto más importante que tiene Israel y por lo tanto que le da sentido a los textos que ahora tenemos, ¿verdad? Y que se empiezan a formar de una manera teológicamente profunda e interesante, es el exilio. ¿Ah? Es el exilio. Bueno, dicho esto, para poder identificar estos periodos, cuando digan, bueno, fue un evento preexílico, pues ya sabemos qué es un evento preexílico, ¿no? Por ejemplo, la historia de los profetas, ¿es preexílico o posexílico? Y decimos que es preexílico, ¿ah? Porque es antes, los patriarcas, dije patriarca por profeta ya. La época de los patriarcas es preexílica o posexílica. Bueno, los patriarcas evidentemente son preexílicos, es decir, antes del exilio. ¿Ok? Bueno, otra cuestión también que es muy importante que ustedes identifiquen porque quienes van a empezar a leer el texto bíblico se van a encontrar con la terminología de estas denominaciones. Generalmente se habla del pueblo de Israel, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, el pueblo de Israel, y cuando hablamos del pueblo de Israel, nos imaginamos a las tribus unidas, a las 12 tribus juntas, felices, contentas, caminando por un mismo rumbo y amándose y queriéndose. Sin embargo, ¿verdad? Debemos tener presente que desde un punto de vista político, ¿verdad? Durante los siglos décimo y octavo, Israel era el nombre para el reino del norte. Las 10 tribus que se asientan en el norte del país, diríamos, si dividiéramos la tierra que poseyeron, lo dividimos en dos, bueno, toda la parte norte se asientan las 10 tribus. A esas 10 tribus, o 10 hijos de Israel, se le llamarán Israel, el reino del norte. Mientras la parte sur de la tierra recibirá el nombre de Judá. El reino del sur será Judá. Entonces, por eso ustedes en los libros proféticos principalmente van a encontrar estas denominaciones. A veces los profetas hablarán de Israel, a veces hablarán de Judá, ¿verdad? Y tiene que ver con esto, con la división de los reinos. Es decir, el término Israel puede usarse entonces en dos sentidos. Cuando hablamos de Israel, nos hablamos de un sentido religioso y nos vamos a referir a ese término como el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, está bien usar el pueblo de Israel como pueblo de Dios, ¿no? No importa si es norte, sur, si es Judá, si es Israel. Es el pueblo de Dios, porque nace de una promesa, ¿verdad? Este pueblo nace de una promesa. Pero también desde el punto de vista político, cuando se dividen los reinos, cuando hay ruptura de los reinos, tenemos que hablar de el reino del norte y el reino del sur, ¿va? Muy bien. Entonces, esto es muy interesante, hermanos, para que ustedes cuando vean ya cómo las tribus empiezan a diferenciarse, pues también los escritores bíblicos van a tener que hacer la misma diferencia y hablar unos del reino del norte y otros del reino del sur. Bien, dicho esto, entonces, ahora sí, vamos insisto, a hacer un breve repaso. Va a haber mucha información en esta clase, pero por favor no se abrumen con tanta información. De a poquito la idea es ir aprendiéndola, ¿verdad? Eh, por eso tenemos 3 años en el seminario que nos dedicamos a profundizar en el texto sagrado. Así que, por favor, no se abrumen con la información, pero sí es muy importante que ustedes puedan tener este panorama general. Recuerden que estamos en el mirador.
usando un poco la metáfora de la que hablé la clase pasada. Bueno, cuando hablamos de los orígenes de Israel y hablamos de las etapas uno y 3, la Biblia ofrece una cantidad ingente de datos sobre esta etapa, sobre esta época, ¿verdad? Que tenemos contenidos especialmente en los libros del Génesis, y ahí en el libro de Génesis, ¿verdad? Tendremos la historia de los patriarcas. Allí hablará cómo Dios llama a Abraham, ¿verdad? Que salga de su tierra y de su parentela y que vaya a la tierra que le mostrará porque hará de él una gran nación. Tenemos la historia del hijo de la promesa, ¿verdad? Llamada Isaac, y luego vendrá Jacob con su descendencia. Bueno, tenemos los libros del Éxodo, Números, Deuteronomio, donde estos textos, ¿verdad? Estos libros nos van a hablar acerca de la salida de Egipto, cómo Dios libra a los hebreos de la esclavitud egipcia y se ponen en marcha hacia la tierra prometida, haciendo una parada muy importante en el monte Sinaí. Después tendremos, hermanos, en estas etapas, ¿verdad? La historia de Josué. Josué, que habrá un libro que llevará su nombre, nos hablará acerca de la conquista de Canaán. El pueblo tiene que conquistar, el pueblo tiene que demostrar que Dios los respalda. Y entonces, una vez que han conquistado la gran mayoría de pueblos que habitaban en la tierra cananita, empieza el reparto del territorio, ¿va? Entonces, empiezan los de las tribus, ya los personajes, los hijos principales ya han muerto, ¿verdad? Ahora son su descendencia. Y entonces empiezan a ubicar los de Zabulón, los de Neftalí, los de Aser, los benjaminitas, los de Judá, los rubenitas, los zabulonitas, etcétera, etcétera. Se empiezan a repartir. Bueno, ya llegamos a la tierra, la vamos a conquistar, la repartamos. Luego cerrará esta primera etapa con el libro de los jueces, ¿verdad? Donde las tribus empiezan a formar sus propias formas de gobierno. Entre ellos mismos empiezan a desarrollar sus propios límites, ¿verdad? Ya desde ahí empieza a haber como una cierta división, aun cuando todavía están todos juntos, pero en la época de los jueces ya empieza a tener cada uno su propio juez, su propio gobernante, su propio líder, su propio héroe, diríamos, ¿verdad? Y eso lo vemos nosotros en la época de los jueces. Sin embargo, como dijimos, estos libros están escritos de una perspectiva más teológica que histórica, ¿verdad? Más teológica que histórica. Y no podemos aceptar sus datos tan livianamente o tan laicamente, ¿no? Evidentemente, lo que nosotros encontramos en estos libros, insisto, fueron escritos desde la fe para la fe. Entonces, no perdamos de vista que estamos ante presencias que si bien estamos en presencia de escritos, que si bien es cierto, nos están relatando historias, estas historias tienen un propósito, cumplen una función de enseñanza teológica, ¿verdad? Teológica. Porque fíjense ustedes que durante 1000 años aproximadamente que pasa todo este tiempo de los eventos bíblicos, pues es imposible transcribir todo lo que sucedió durante 1000 años, ¿no? Es imposible. Entonces, necesitamos eh, considerar que lo que los autores bíblicos escribieron, pues lo escriben básicamente con una función teológica. Israel, hermanos, como dijimos, tiene su origen en unas emigraciones arameas que hacia el siglo XVIII antes de Cristo descendieron del norte para establecerse en Palestina.
Y aquí es donde arranca la historia de Génesis, cuando nos habla concretamente de Abraham, de este personaje, Abraham primero y luego Abraham, que se convierte en el primer patriarca, que viene con su familia desde Ur de los Caldeos, pasando por Harán, para ser él el personaje principal de del nacimiento de este pueblo. Con Abraham, queridos alumnos, comienza lo que se le llama el periodo patriarcal, ¿verdad? Y se habla del periodo patriarcal porque como su nombre lo dice, ¿verdad? Tiene que ver con los patriarcas, tiene que ver con los jefes de grupos nómades, ¿verdad? De grupos andariegos, de grupos que no estaban asentados en un solo lugar, sino que iban de lugar en lugar, pero que necesitaban siempre tener la cabeza o el liderazgo de alguien. Entonces, el texto bíblico reconoce tres grandes patriarcas. Los tres grandes patriarcas que se le darán el nombre de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, para que ustedes vean la profundidad teológica que tiene el periodo patriarcal, es en esta época, en las narraciones de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el nombre de Dios, ¿verdad? Todavía no está desarrollado, diríamos plenamente, sino que el nombre de Dios va a hablar básicamente como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Entonces, la identificación de Dios con los patriarcas, en este caso los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, tienen una ligadura o tienen una unión muy importante para poder establecer quién es Dios, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios para estas épocas patriarcales? Pues es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así se mencionaba, ¿verdad? Entonces, tomó gran relevancia la vida de los patriarcas en función de revelarse o de conocerse o de relacionarse el nombre de Dios con estos personajes. Ahora, en honor a la verdad y haciendo una lectura correcta también del texto bíblico, nosotros podríamos también considerar no solo a los patriarcas, sino a las matriarcas. Este es un término que evidentemente en muchos círculos donde predomina una lectura varonil de la Biblia, pues no tiene mucho sentido. Sin embargo, queridos hermanos, las esposas de estos patriarcas jugaron papeles muy importantes, ¿verdad? En la construcción de esta historia. Entonces, Sara o Saraí cumple un papel fundamental, ¿verdad? En el acompañamiento del esposo. No solo Abraham cree en la promesa de Dios, también Saraí, cumple con lo mismo. Ella es el medio por el cual Dios va a cumplir la promesa del hijo prometido. Eh, Luego vendrá Rebeca, ¿verdad? Que si bien es cierto, las tradiciones bíblicas sobre Isaac y sobre Rebeca son muy pocas, en comparación con las de Abraham y en comparación con las de Jacob, pero sigue siendo importante el papel que tiene Rebeca, ¿no? En cuanto a la transmisión y a la multiplicación del hijo de la promesa. Y bueno, después tendríamos a las esposas de Jacob, pero la principal de ellas, a la que cual Jacob amó mucho más, ¿verdad? Fue a Raquel. La matriarca Raquel, pues también jugó un papel interesante en las tradiciones bíblicas y por lo tanto también podríamos hablar de la época matriarcal, ¿va? Bueno, entonces, a comienzos de la época patriarcal que abarca desde los siglos XVIII al siglo XIII, en esta época no podemos hablar todavía de un pueblo de Israel.
mucho menos de una nación. Por lo tanto, acá todavía no hay judíos, ¿verdad? No hay judíos o no hay hebreos. Se trata de grupos seminómadas que se trasladan con sus rebaños de ganado menor, ovejas, carneros, chivos, etcétera, donde tienen que ir a buscar pastos apropiados para sus ganados, que era la forma de vida, ¿verdad? Y mantienen relativo contacto con las ciudades por las que pasan, aunque no se establecen en esas ciudades. En esas ciudades. Algunos de estos grupos se volvieron sedentarios, es decir, se asentaron, dijeron, listo, no vamos a ir más para allá y para acá. Entonces, se establecieron en un lugar y comienzan a practicar pues lo que era muy común en el mundo antiguo, que era la agricultura. La agricultura como forma de vida y como forma de producción, ¿verdad? Económica. Especialmente los que se habían establecido en el norte, cerca del lago de Galilea. Otros se establecen en el centro, otros en el sur. Debieron de seguir dedicándose básicamente al pastoreo con una vida mucho más activa, mucho más productiva. Pero algunos grupos empiezan a sentarse y son sedentarios. Así se explica entonces el hecho de que se hayan asentado, se hayan detenido y ya no hayan ido de aquí para allá buscando pastos y evidentemente teniendo mejores contactos con las ciudades. Esta es la forma de explicar que en el periodo de hambre, que la Biblia dice en las tradiciones de José, donde José interpreta el sueño de Faraón, etcétera, de las vacas flacas que se comen a las vacas gordas, ¿no? De las espigas marchitas que se comen a las espigas solanas, que tenía que ver con el periodo de una hambre, ¿verdad? Entonces, los relatos de José dicen que Jacob escuchó que en Egipto había trigo y por eso manda a los hijos a comprar trigo. Entonces, en un periodo de hambre, muchos de ellos bajan a Egipto en busca de mejores pastos junto al delta del Nilo. Es lo que nos dice la historia de Jacob y de sus hijos y no existe motivo de dudar de la historicidad de este dato. Según el relato bíblico, una vez que Israel se ha sentado, o Jacob, perdón, con sus hijos, sus nueras, sus nietos y demás, se han asentado cerca de Egipto, ¿verdad? Y que gozan del favor de José, en este caso, por ser el segundo de Faraón. Según el relato bíblico, las cosas fueron bien al comienzo, pero al cabo de los años la situación cambió. Y es probable, dicen los historiadores, que hayan sido los faraones Seti I y Ramsés II los que empiezan a obligar a los israelitas a trabajos forzados para llevar a cabo la construcción de grandes palacios, de grandes graneros, ¿verdad? Y es en este momento de opresión donde surge un personaje fundamental que la historia le dará el nombre de Moisés. De Moisés. Un nombre egipcio, por cierto, ¿no? No es un nombre hebreo, es un nombre egipcio porque ese nombre se lo da la hija de Faraón. Y entonces empieza la historia de este personaje, ¿verdad? Que no hay una alusión extrabíblica de Moisés. No hay un libro aparte del de la Biblia que nos hable de Moisés. Pero creemos que existió y que Dios le encarga a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud, ¿no? Entonces, una vez que Moisés hace todo, conocemos un poco el relato, cuando Moisés se da cuenta que los egipcios maltratan a su pueblo, decide tomar cartas en el asunto, asesina
a un egipcio, ¿verdad? Y tiene que salir huyendo. Y después de 40 años, Dios lo manda otra vez de vuelta a Egipto. Hay las 10 plagas y finalmente el pueblo de Israel, en el sentido religioso, sale de Egipto. Y después de que salen de Egipto, inician la marcha por el desierto, siempre en este momento comandados por Moisés. Donde el acontecimiento capital en la marcha del desierto es la alianza del Sinaí. En el Sinaí, el texto sagrado nos dice que hay dos códigos que se establecen. Un código moral, que se le conoce como los 10 mandamientos, y el código de la alianza, ¿verdad? Que tiene que ver con las normas litúrgicas con las que el pueblo tendría que adorar a Dios. Bueno, una vez que hemos pasado por el desierto y hemos dejado el Sinaí y hay la rebelión de la construcción de un ídolo, ¿verdad? De un ídolo, Dios lleva al pueblo a través del desierto, lo hace vagar 40 años hasta que finalmente se estacionan en la estepa de Moab, ¿verdad? Frente a la tierra prometida y lo separa solamente el río Jordán. Bueno, aquí estamos ya en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Donde nos explica que Moisés da grandes discursos legales, es decir, da muchas leyes al pueblo, y también eh, es como el relato de la muerte de Moisés, ¿no? Muere allí Moisés y entonces toma su lugar Josué, quien es una figura muy importante también para el pueblo. Josué construye su figura a partir del encargo que Moisés le da. Así que bueno, Josué hace cruzar al pueblo por el Jordán y la primera conquista significativa será sobre una ciudad muy importante ya en Canaán, la tierra cananita. Una ciudad muy importante llamada Jericó. Bueno, después iniciará campañas de asedio, de combate, de diríamos, derrocamiento de los pueblos que están asentados en la tierra de Canaán. Y de a poco Josué empieza a apoderarse del centro, sur y norte de Palestina. Y entonces sí, ahí una vez que ya están apoderados de la tierra, donde ya tienen el control de esa porción pequeña de la tierra, van a repartir la tierra entre las tribus. Entonces, cada una, el texto nos dirá que será por suertes, ¿verdad? Elegirán de la tierra que mejor les convenga. Otros relatos nos dirá que cada tribu irá e inspeccionará la tierra en la que más le convenga, ¿verdad? Ahí se va a sentar. Y es así como empiezan a conformarse los, diríamos nosotros aquí en Argentina, las provincias o los departamentos, en otros países se dice, o los estados, como se dice en otros. Ya cada uno empieza a tomar su propia tierra, sus propias límites geográficos. Y entonces pasamos a la segunda etapa, ¿verdad? Es la época patriarcal. Nos habla desde Abraham, ¿verdad? Pasando por Isaac, Jacob, Josué, Moisés, Josué, ¿verdad? Esos son como que los personajes importantes. Y entonces la segunda etapa nos habla acerca de el Antiguo Testamento sobre la época de los jueces, ¿verdad? La época de los jueces. Eh, una vez que los pueblos han asentado, que las tribus, perdón, se han asentado y han empezado a desarrollar su propia forma de vida, pues surge esta época que dura aproximadamente 2 siglos, ¿verdad? No es un periodo corto, muchos pensaríamos que es
periodo corto en la época de los jueces, pero no es así. Esta época de los jueces, hermanos, que tiene que ver con que el pueblo, cuando tenía problemas por su idolatría, clamaban a Dios y Dios les levantaba un juez para que los defendiera, ¿verdad? Este periodo tiene 3 rasgos muy importantes que lo caracterizan. Primero, cuando hablamos de la época de los jueces, no hay una cohesión política, es decir, cada tribu se organiza de manera independiente y resuelve como puede sus problemas. No es de que vamos a juntarnos todos, porque sucedió esto en la tribu de Zabulón, perdón, y no sabemos qué hacer. No, como no estaban unidos, es decir, no había como que alguien, un líder que los gobernara a todos, pues entonces cada tribu se organizaba y decía, bueno, la tribu de Neftalí se organizaba de una forma, la tribu de Benjamín se organizaba de otra, ponía sus propias leyes, actuaban de acuerdo a como consideraban, ¿verdad? Y entonces resolvían sus problemas como podían. No había quien guiara, quien dijera, no, a ver, paren un poco, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro, vamos a ver aquello. Ya Josué había muerto, evidentemente, muchos años atrás. Ya no hay otro líder carismático que los una, como fue Moisés, como fue Josué, ¿verdad? Ya no lo hay. Entonces, hay una falta de organización política, no hay quien los una. Y esto va a ser un problemón para las tribus. Va a ser un grave problema. Segundo, el segundo fue el profundo cambio que tuvieron que vivir en su forma de vida. Al menos en los grupos que procedían de Egipto, que estuvieron esclavos durante 400 años, ya que se van a sedentarizar y se convierten en agricultores, esto no fue fácil para ellos, ¿verdad? Porque ellos venían de generación de vivir de otra forma. Si bien es cierto, esclavizados, pero no dependía de ellos su propia supervivencia. Dependía de Egipto en este caso. Pero una vez que ya están ellos solos, pues ahora ellos tienen que ver cómo solucionar todos los problemas que encierra un grupo numeroso de personas, ¿no? Es como, me lo imagino en la metáfora, ¿no? Cuando los hijos somos hijos de casa, ¿verdad? Somos hijos de casa. Nosotros, cuando vivimos con nuestros papás, ni nos enterábamos de lo que era. Nosotros nos parábamos, había de comer, pedíamos, estaba la ropa, estaba las zapatillas, etcétera, etcétera. Pero ya cuando nos casamos y nos independizamos, ahora sabemos lo que es pagar la luz, pagar el agua, el internet, el teléfono, los impuestos, la ropa, la comida, etcétera, etcétera. Y eso es un problema. Bueno, lo mismo sucedió con Israel. Este cambio tendrá graves repercusiones sociales, ¿no? Porque entonces ahora algunas tribus empiezan a ser más inteligentes y se desarrollan más que otras tribus, y esto ya empieza a darse o a notarse una desigualdad social, ¿verdad? Entre las mismas tribus. Económicas, porque resulta que a algunas tribus les tocó tierras más fértiles que otras, y eso evidentemente en términos económicos, pues les representaba mucho más. Imagínense tener una tierra que fuera menos rentable, ¿verdad? Que no produjera tanto, a una tierra fértil, una tierra que te produce un montonal, pues eso hacía que las tribus se enfrentaran en desigualdades económicas. Pero lo más grave de esto, queridos hermanos, pues las repercusiones religiosas. ¿Por qué? Porque se empieza a difundir entre los eh, israelitas, diríamos, el culto a Baal, a este dios cananeo, ¿verdad? Porque resulta que Baal era el dios de la tierra, de la agricultura, del campo. Es el dios que garantiza la fecundidad de la tierra. Es el Dios que hace posible que caiga lluvia del cielo.
Y este era el dios arraigado de los cananeos, ¿verdad? Y por eso le rendían culto. Entonces, cuando los israelitas veían que no llovía y veían que los cananitas le adoraban a Baal para que mandara lluvia, pues terminaron, por un lado, adorando a Yahvé o a Dios, a Jehová, y por el otro lado, adorando a Baal, ¿verdad? Entonces, este cambio que sufren las tribus es un cambio fundamental y que va a perdurar durante mucho tiempo. Me atrevería a pensar que hasta ahora, ¿verdad? Entonces, fíjense, no hay quien los gobierne, no hay quien dirija para dónde hay que hacer y qué decir y cómo resolver los problemas. Segundo, empiezan a tener estas desigualdades económicas, sociales y religiosas. Y tercero, ¿qué sucede en la época de los jueces? La amenaza continua de los pueblos vecinos, porque resulta que Israel, pues cae como extraño a la tierra de Canaán. Entonces los pueblos que estaban allí, que vivían antes, pues, pues dijeron, ¿cómo que estos vienen, verdad? Vienen y se quieren aprovechar o quieren este, eh, tener la tierra que no les pertenece. Entonces, los pueblos que quedaron, que no fueron destruidos y que rodeaban la tierra de las tribus, pues empiezan a amenazarlos y los empiezan a invadir y los empiezan a amedrentar y los empiezan a atemorizar y todo, ¿verdad? Y entonces, unas veces serán los madianitas quienes arrasarán el territorio, destrozarán los sembrados, robarán todo cuanto encuentren. Esto vemos en la historia, por ejemplo, de Gedeón, un juez, ¿verdad? Personaje que aparece en el libro de los jueces. Otras vendrán de conflictos con los edomitas o los moabitas, que les impondrán fuertes tributos o impuestos. Fíjense entonces, como no hay quien los defienda, como no hay quien los guíe, y los pueblos antiguos estaban mejor organizados, pues evidentemente terminaban arrasando y destruyendo y amenazando y demás. Entonces, estos tres rasgos que nosotros vemos en esta época, los jueces que lo podemos leer tranquilamente en el libro que lleva su nombre, ¿verdad? El libro de los jueces, nos colocan a nosotros en la idea de que pues estaban sumamente a merced de todos. Y el terror más grande que fue para las tribus fueron los filisteos, los filisteos. La principal amenaza la constituye un pueblo joven, un pueblo costero, ¿verdad? Que vive se desarrolla en la costa. Hoy lo que se le llama la Franja de Gaza era la ciudad de los filisteos. Aunque pequeños en número, en comparación con las tribus, y con un territorio muy reducido, porque fíjense lo que es la Franja de Gaza, lo que hoy tenemos, su perfecta organización política y militar, junto con su elevado grado de industrialización para aquella época, porque eran los tipos que desarrollaron las armas o las herramientas de hierro, o sea, los filisteos no eran cualquier cosa, le van a permitir atacar y dominar constantemente a Israel, ¿no? Por eso vemos muchas historias de los filisteos. De los filisteos. Los filisteos son un pueblo que en el Antiguo Testamento lo vamos a encontrar muchísimo tiempo. Esta amenaza filistea culmina en el año 1050 con la derrota de los israelitas en Afé y la destrucción del santuario de Silo. Es decir, los filisteos terminan siendo una verdadera amenaza, un dolor de cabeza para las tribus que, como no están unidas, como cada una hace lo que quiere, ¿verdad? Este, pues eso provoca que constantemente sean dominados por los otros pueblos. Y entonces, por una reacción típica, es precisamente esta derrota la que marcará el futuro de Israel. O sea,
Israel ya no puede aguantar más, las tribus de Israel ya no pueden aguantar más, ¿no? Bueno, antes de decir esto, quiero mencionar que una de las cosas importantes que aparecen es en el libro de los jueces, es que de manera reiterada en este libro aparece la frase que dice, y por esta época cada uno hacía lo que le parecía porque no había quien los gobernara. Entonces vemos una etapa donde surgen muchos problemas, insisto, principalmente religiosos, ¿verdad? La idolatría se empieza a instalar. Entonces, cuando los filisteos derrotan a los israelitas, ¿verdad? Y destruyen el templo de Silo, fue el momento donde dijeron, paren un poco, ya no podemos aguantar más, ¿qué tenemos que hacer? Y es ahí donde las tribus caen en la cuenta de que es imposible defenderse de este poderoso enemigo si no se unen y si no se organizan de forma diferente a como estaban organizados. Porque durante 2 siglos cada uno hizo como quiso, ¿verdad? No estaban unidos. Entonces dijeron, tenemos que unirnos. Por eso es que en el espacio de pocos años se va a producir un cambio fundamental en la instauración de la monarquía. ¿Por qué? Porque ahora necesitan a un personaje que los una, que les diga, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues necesitan un rey, necesitan un monarca. Pero esto también va a ser un problema muy grave para Israel. Va a ser muy grave para Israel. Sin embargo, es aquí donde se da el paso de la teocracia a la monarquía. Y entonces, como ya no pueden más las tribus soportar la invasión de los otros pueblos y necesitan que alguien los defienda, pues entonces surgen los reyes, ¿va? Que se le llama la monarquía unida, que es la época en donde hay los tres grandes reyes, Saúl, David y Salomón, que sostienen al pueblo junto. Los comienzos de la monarquía son difíciles, porque como todo, ellos tampoco, las tribus no estaban acostumbradas a vivir bajo el dominio de una persona. Lo hicieron por interés y porque necesitaban, si no los iban a destruir. ¿Por qué fueron difíciles los comienzos de la monarquía? Porque muchas personas, defensoras a ultranza de la tradición, piensan que esta institución significa un atentado contra Dios, único rey de Israel, y se oponen decididamente a ellos. O sea, cuando hay un grupo, ¿verdad?, dentro de las tribus que dice necesitamos un rey. Pero hay otro grupo que dice, no, esto es traicionar a Dios. Nuestro rey es Dios, ¿verdad? Él es el único que nos gobierna, que nos ordena, que nos manda, que nos dice, que nos defiende. Porque fíjense, los jueces que se levantaban, Sansón, Ahod, Gedeón, Barak, etcétera, etcétera, fueron personajes que Dios utilizaba, el espíritu caía sobre ellos, ¿verdad? Y Dios los utilizaba para acabar a todos sus pueblos enemigos. Pero el grupo que quería un rey decían, no es suficiente. Nosotros ni queremos un rey de carne y hueso, ¿verdad? Una persona de carne y hueso. Así que estas posiciones encontradas, pues hizo que algunos aceptaran la monarquía con mayor agrado que otros. A pesar de las oposiciones y del conflicto que se arman entre estos dos grupos de las tribus, el primero en ser elegido es Saúl. Y entonces Saúl empieza a organizar un ejército y empieza a atacar a los filisteos. Los pone a raya a los filisteos, pero de manera temporal. No logra terminar con los filisteos, ¿verdad? Las campañas de guerra que inicia o encabeza Saúl no son suficientes para exterminar a los filisteos. Luego cambia un poco las tradiciones bíblicas sobre Saúl, ¿verdad? Y al principio las tradiciones son muy favorables, pintan muy bien a Saúl, Saúl un hombre alto, hermoso, de parecer, un hombre de la tribu de Benjamín,
Pero después las tradiciones que se van a forjar o las historias que se van a forjar alrededor de Saúl terminarán eh, manchando su imagen, ¿verdad? Y vamos a ver a un Saúl, ¿no? Que es capaz de consultar a una pitonisa para saber qué es lo que tiene que hacer, un Saúl que desobedece a Dios, un Saúl que es destronado del trono, ¿verdad? Y sobre todo empieza la obsesión con la idea de perseguir a David en esta paranoia que él tiene de que cree que David le va a usurpar el trono, porque ya Dios lo había destituido del trono y había ungido de manera secreta, diríamos, bueno, no tan secreta, pero más bien de manera privada, Dios ya había ungido a David como rey. Pues entonces Saúl se obsesiona en la persecución contra David para que no le usurpe el trono, descuida los verdaderos problemas del gobierno que, insistimos, estamos iniciando la época de la monarquía, y eso hace que los filisteos pues no se sientan acabados y refuercen sus tropas, sus alianzas, sus estrategias y termine derrotado por los filisteos, Saúl en la batalla de Gelboé, donde termina suicidándose ante la derrota inevitable, ¿no? Y tristemente es así como terminará la historia del primer rey de Israel, que no logró totalmente el objetivo, ¿verdad? Pero que sí dejó asentado el camino hacia el segundo gran rey. Y el segundo gran rey, como sabemos, es David, ¿no? A Saúl le sucede David. Su nombramiento como rey revela un hecho interesante. Cuando ya Saúl no está, David primero es elegido rey de las tribus del sur, rey de las tribus del sur. Todavía las tribus del norte no lo reconocían como rey. Después de 7 años, ¿verdad? Cuando ven cómo David se empieza a desarrollar, como ven cómo David, el Espíritu de Dios está sobre él, etcétera, etcétera. Entonces vienen los líderes principales de las tribus norteñas, ¿verdad? Después de 7 años y le piden también, le dicen, nosotros también queremos que vos seas nuestro rey, ¿no? Y solo David fue el único que consiguió que las tribus se mantuvieran unidas. Pero estaban mantenidas, perdón, estaban unidas en función de él, ¿eh? En función de David, solo porque era David. Esto demuestra que la unión conseguida en tiempos de Saúl era bastante superficial. Pues, insisto, Saúl no logra consolidar, mantener la cohesión, la unidad entre su pueblo. Y entonces David es importante porque David, en su figura, se unen, ¿verdad? Se unen las tribus del norte y las tribus del sur. Y ese hecho de que pasaron 7 años es porque había tensiones y fricciones todavía entre las tribus del norte y las tribus del sur. Por eso cuando las tribus del sur, después de 7 años, ven cómo David tal, cómo se comporta, deciden que también David sea su rey, ¿no? Y entonces es en la figura de David donde se hace realidad lo que se le conoce como el imperio, sí, el imperio o el reino unido, bajo la figura de David. De cualquier modo, la amenaza filistea pudo más que los antagonismos y las tribus volvieron a unirse. La primera decisión de David refleja una gran inteligencia política. A ver, David sabemos que fue un gran guerrero y que el problema que él tuvo para no construir el templo de Dios, el templo de Yahvé, fue porque los textos bíblicos lo consideraban como un hombre manchado de sangre en sus manos. Entonces, un hombre con las manos manchadas de sangre, pues no puede construir un lugar sacrosanto como lo fue el templo. Eh, pero algo que caracterizó a David fue su inteligencia, su estrategia y demás. La primera de ellas era decidir dónde iba a poner la capital. Si ya las tribus se habían unido, pues necesitamos poner una capital, ¿no? Un palacio de gobierno. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hago?
Porque si David escogería la ciudad, una ciudad del sur, los de las tribus del norte se iban a ofender, a decir, oye, ¿por qué pusiste allá? Venite acá y poné la ciudad acá. Y lo mismo sucedía si él elegía una ciudad que estaba en el norte, de las tribus del norte, pues eso iba a molestar a las tribus del sur. Pues, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? David necesitaba que el pueblo siguiera unido, porque si no, la amenaza filistea, pues iba a continuar. Él necesitaba un ejército unido, tanto del norte como del sur. Entonces, y además necesitaba una capital, porque los reyes que existían en aquella época de otros pueblos, pues tenían sus palacios, tenían como que sus ciudades capitales. Entonces él necesitaba una. ¿Qué decisión toma David? Bueno, él decide conquistar una ciudad cananea, ¿verdad? Que estaba todavía allí dando vueltas, decimos, que no pertenecía a ninguna tribu, que estaba ahí independiente y se llamaba Jebús. Entonces, David conquista la ciudad de Jebús, le cambia el nombre a la ciudad y le pone Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está Jerusalén? ¿Verdad? ¿Por qué fue una decisión estratégica? Porque resulta que, voy a poner esta comparación, ¿verdad? Estamos aquí las tribus del norte y las tribus del sur. David no podía poner la capital en el norte porque los del sur se iban a enojar. Tampoco iba a poner en el sur porque los del norte también. Entonces la decisión fue ponerla en medio, en medio. Y Jebús estaba en medio de estos dos territorios. Pero, pero, estaba dentro de los límites del reino del sur. Ujú. Aunque estaba en medio de los dos territorios, pero estaba dentro de los límites del reino del sur, ¿verdad? Pero muy cerquita del reino del norte, de la tierra del reino del norte. Entonces, estaba a la mitad y David dijo, bueno, eh, nadie se puede complicar porque está a la mitad. Pero insisto, Jerusalén está dentro del reino del sur, ¿no? Este dato es muy importante porque Jerusalén se va a convertir en la ciudad de Dios y se va a convertir en el lugar donde se va a establecer el templo. Y a partir de ese momento, Jerusalén se convertirá en la capital del Reino Unido y en la ciudad personal de David. Y Jerusalén será alabada, entonada por los salmos, por los profetas, el templo, ¿no? El Nuevo Testamento hablará sobre Jerusalén. Será una ciudad muy importante, pero en sus inicios era una ciudad pagana. Así que la obra posterior de David, las cosas importantes que David hizo, la podemos resumir en dos puntos. El primer punto es que David termina de conquistar todas las ciudades cananeas existentes en territorio de Israel y las anexiona a su reino. David fue un gran conquistador, fue un gran expansionista. Bajo el dominio y bajo el reinado de David, el pueblo crece, los territorios se ensanchan, ¿verdad? Y entonces hay una verdadera conquista durante muchos años sobre los pueblos. En el reino de David, nadie más le hizo problema a Israel, ¿verdad? Nadie más. Ningún otro pueblo se atrevió a hacerle lío a Israel, porque David estaba muy bien posicionado. David incluso es el que manda fortificar las ciudades más importantes. Las murallas que rodean a la ciudad de Jerusalén son murallas muy, muy fuertes, muy poderosas, son anchas, profundamente anchas, que pueden resistir un cañonazo, diríamos hoy. Así que David en su reinado conquista y expande. El segundo es que llevó a cabo una política expansionista, conquistando y sometiendo una serie de pueblos vecinos, y así consiguió formar el imperio más poderoso, ¿verdad? Llegando hasta la Siria. Todo el territorio sirio, que está al norte de Palestina, se une, ¿verdad? Es conquistado por David y hay un imperio poderosísimo llamado Siria-Palestina,
que va a tener su esplendor durante el siglo X antes de Cristo. Así que bueno, vemos a Israel en sus múltiples años de gloria, ¿verdad? Y dentro de ello, bueno, encontramos las historias de David y todas las situaciones que él tiene. La sucesión de David está marcada por una serie de intrigas y derramamientos de sangre entre sus propios hijos. Cuando David ya es grande de edad, ya está a punto de morir, pues los hijos empiezan a levantarse, ¿verdad? Y empiezan a ver quién va a sucederlo. Y bueno, la lucha por el poder es muy presente en esto, ¿verdad? Y hay intrigas, hay complots, hay asesinatos, hay muchas cosas feas, diríamos, que da. Pero la intervención de Dios permite que a través del profeta Natán y otros más le ganen la mano a los hijos de David y le, le, le pidan, le orienten, le soliciten a David, ¿verdad?, que declare a Salomón como su hijo. Así que bueno, Salomón finalmente es proclamado rey de Israel tras la muerte de David y Salomón reina 40 años del 971 al 931. ¿Será el reinado de Salomón el reinado más glorioso de la historia de Israel? En el caso de David fue expansionista, fue conquistador. En el caso de Salomón fue más internacional. ¿Qué sucede en esto, verdad? Como ya no había guerras exteriores, porque bajo el dominio de David, pues nadie se atrevía a molestar a los israelitas. Entonces, Salomón va por otro camino, ¿verdad? Y se dedica casi por completo a la construcción. Hay un expansionismo arquitectónico de gloria, de belleza, de esplendor. Empieza a construir grandes edificios como el Templo de Jerusalén y su palacio real, porque evidentemente los palacios de los reyes extranjeros eran fastuosos, eran enormes, eran bellos, poderosos. Bueno, Salomón no podía quedarse atrás, ¿verdad? Entonces empieza a construir el palacio de Salomón, un palacio hermosísimo en su tiempo. El templo de Jerusalén era bellísimo, fue uno de los templos más hermosos en el cual Salomón invierte mucha plata, mucho oro, muchas cosas preciosas para que ese templo quede maravilloso. También asegura la defensa nacional mediante la construcción y restauración de las fortalezas que había iniciado su padre David. David inicia, pero Salomón la refuerza para que no haya ninguna sorpresa de que alguien los invada. Reorganiza el ejército y aumenta notablemente el número de carros de combate y de caballería. De carros de combate y de caballería. Se arma muy bien, se posiciona muy bien en armamento. Pero sobre todo fomenta el comercio. Eso fue uno de los grandes éxitos que tiene Salomón. Salomón empieza a comerciar con el mundo, diríamos, ¿no? Y el mundo empieza a fijarse en Israel. Bueno, ya desde antes, pero el comercio ustedes saben que trae consigo muchas cosas buenas. Así que controla el paso de las caravanas árabes, construye una flota para traer de África productos exóticos. Y entonces podemos ver que en este reinado la riqueza aumenta de forma inesperada. Las ciudades crecen y se produce un fuerte fenómeno de inmigración. Que esto, evidentemente, uno va a los lugares donde hay prosperidad, donde hay abundancia, donde hay mejores posibilidades de condiciones de vida. Y esto fue lo que marcó el reinado de Salomón, ¿verdad? Un reinado poderoso. Pero, como todo, ¿verdad? Como todo, sin darse cuenta, Salomón está poniendo piedra a piedra el fundamento de la inminente división y la catástrofe que van a tener las tribus. Las grandes empresas que empieza a tener Salomón para construir, pues es normal, hermanos, le obligan a utilizar abundante mano de obra
y consecuentemente mucho dinero. Toda obra cuesta plata. Así que los primeros en tener que trabajar son los cananeos. Y le dijo a los cananeos, bueno, listo, hizo una especie como de cautividad que tuvo Israel en Egipto. Entonces, los pone a trabajar en función de sus edificios, de todas sus obras. Pero como no alcanzaba, ¿verdad? Él necesitaba mano de obra barata, buena y barata. Empieza a obligar a 30,000 israelitas a trabajos forzados, que eso ya no cayó bien, ¿viste? Ya no cayó bien, porque estos venían del norte. Los que pusieron estos 30,000 personas son los del reino del norte. Y entonces Salomón tiene que buscar la manera de conseguir más plata, ¿no? No puede quedar a medias. Y como necesita más plata, pues tiene que poner impuestos. Y Salomón pone impuestos totalmente. Así que el pueblo comienza a cansarse de esta prosperidad, conseguida a base de los más pobres. Eso sucede en cualquier sistema de gobierno. Los poderosos se enriquecen de los pobres, ¿no? Y entonces el pueblo se harta de trabajar para mantener la burocracia tan absurda, porque hay que mantener a todos los funcionarios del pueblo, del palacio. Un montón de parásitos que populan por la corte real. Pues imagínense, unos la gozan, unos la viven bien y otros tienen que estar pagando impuesto tras impuesto. Y eso llevó a un hartazgo social, que rayaba ya en desarrollar una guerra civil, ¿verdad? Donde, fíjense, en los pueblos, cuando los gobiernos empiezan a imponer impuestos y empiezan a empobrecer a su gente, pues la gente se levanta en armas. La gente, el mismo pueblo se levanta en armas contra su gobierno. Bueno, eso casi estaba por suceder en Israel. Así que las tribus del sur que ven en Salomón rey de su propia sangre porque desciende de la dinastía davídica, de la tribu de David, que es de Judá, no protestan demasiado porque resulta que Salomón, cuando imponía impuestos, a los del sur ay, viste, como amigos, ponía uno que otro impuesto, pero no era tan fuerte. A donde sí les apretaba mucho y les ponía toda la mano dura era con las tribus del norte. Entonces las tribus del norte no estaban dispuestas a soportar esta situación y entonces estalla ya finalmente la revuelta. Esa crisis que se empezó a acumular, termina. Y entonces hay una revuelta, una rebelión, una guerra civil capitaneada por Jeroboam, que Jeroboam era el jefe de las brigadas de trabajadores del norte, algo así como un sindicato, ¿verdad? De nuestros días, donde dijo, no, listo, basta, no podemos más. Pero evidentemente Salomón tiene la fuerza suficiente, el poder suficiente, la plata suficiente para dominar la rebelión y Jeroboam tiene que salir huyendo, ¿verdad? Para refugiarse en Egipto. Cada vez que yo repito esta clase, hermanos, y tal vez ustedes la están escuchando, pues vemos reflejado lo mismo que sucede hoy en día. No ha cambiado absolutamente nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Vemos dictaduras hoy de gobiernos de países, ¿no? Muy cercanos a los nuestros, donde cuando la gente se quiere levantar en armas, el gobierno viene y los aplaca y los mata y los encarcela. Y a los cabecillas, si no terminan en la cárcel, tienen que salir huyendo buscando asilo político. La verdad que no, no estamos muy lejos de la época de Salomón. Así que bueno, Salomón piensa que el problema se ha solucionado, que ha aplacado la rebelión encabezada por Jeroboam, ¿no es cierto? Pero eso no significó que Salomón levantara la mano y no siguiera oprimiendo. Así que cuando muere Salomón, ¿verdad? La situación sigue tensa porque sigue el recuerdo de lo que pasó, ¿verdad? Y la forma en que Salomón termina aplacando la rebelión de su propia gente.
Cuando su hijo Roboam acude a Siquem para ser aceptado por las tribus del norte como nuevo rey, porque el que lo sucede es su hijo Roboam, las tribus del norte le plantean claramente el problema, ¿verdad? Y entonces, cuando ya muere Salomón y Roboam quiere que se le reconozca a él su investidura real, este, va a Siquem y pretende él que las tribus digan, bueno, está bien, pues ahora tú eres nuestro rey y te conocemos como nuestro rey. Sin en cambio, los líderes de las tribus del norte le dicen a Roboam lo siguiente: tu padre nos impuso un yugo pesado. Esa fue la queja. Aligera tú ahora la dura servidumbre a que nos sujetó tu padre y el pesado yugo que nos echó encima, y te serviremos. Es decir, sí te vamos a aceptar como rey, pero hay una condición. Déjanos de oprimir, ¿no? Déjanos de oprimir. Déjanos de hacernos más pobres. Es muy dura la carga. La, la causa estaba justificada, ¿no? Creo que las tribus del norte tenían toda la razón del mundo para pedir o reconocer que se les quitaran los tributos o los impuestos, ¿no? Y entonces el reconocimiento del reinado de Roboam por parte de las tribus del norte estaba condicionado. Es decir, sí te vamos a reconocer, pero quítanos esto, que tu padre, que Salomón, nos lo impuso. Roboam, ¿verdad? Dando muestras de soberana estupidez e ineptitud política, le responde. Aunque la palabra estupidez, hermanos, en algunos contextos puede sonar fuerte, la palabra estupidez significa algo sin sentido, ¿verdad? Es lo sin sentido. Por eso cuando alguien dice, dijiste una estupidez, es como decir, dijiste algo que no tiene sentido, no tiene coherencia. Así que lo que hace Roboam es algo insensato, estúpido y sobre todo una ineptitud política, porque evidentemente sabe que necesita las tribus del norte, ¿no es cierto? Pero le ganó más el orgullo y termina diciendo, si mi padre os impuso un yugo pesado, yo os aumentaré la carga. Si mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con látigo. Resulta que cuando Roboam le condicionan, él viene al sur y le pide a los suyos, a los ancianos, que le digan qué tiene que hacer. Y los ancianos le dijeron, sí, mira, tu padre la verdad que estuvo muy mal, sacales. Y yo creo que, dijeron ellos, vamos a tener buena relación y esto va a funcionar. Pero luego Roboam fue y habló con los más jóvenes, ¿no? Con sus compinches, con los de su edad, y los chicos le dijeron, y no des tu brazo a torcer, porque si ahora vos claudicás, si vos accedes a sus peticiones, al rato nadie te va a obedecer. Bueno, siguiendo entonces el consejo de los más insensatos, termina Robán dando esta respuesta increíble. Y entonces les dice, yo les aumento la carga y yo los castigaré con latigazos. Es que aquí es tiranía, ¿verdad? Ya no era una monarquía, no sé, democrática no, nunca fue porque el rey no lo ponía el pueblo, el rey venía por la línea de sucesión de sangre. Pero había reconocimiento, ¿no? En el caso del reinado de David, las tribus lo reconocían a él como rey. Aquí no. Aquí ya no, aquí era o por la fuerza me reconoces o por la fuerza me reconoces. Y entonces, después de que Roboam da esta respuesta, ¿verdad? Este, hay una frase muy significativa que es la frase que termina rompiendo o dividiendo los reinos. La respuesta de las tribus del norte nos hace esperar y ¿qué dicen? A tus tiendas, Israel. Esta frase, hermanos, esta frase que pronuncian las tribus del norte, es la frase lapidaria que hará
que el reino se divida y que nunca más vuelva. Ahora, no me voy a desviar porque eso creo que lo voy a tocar en otra clase, el aspecto teológico. Eh, sí, para no desviarme de lo que significa la unidad de las tribus en la época de la restauración y en la época de Jesús, ¿no? En la época de Jesús. Pero bueno, eso lo charlamos en otro momento, si no me voy a desviar. Así que esta frase hace que el reino finalmente se divida y nunca más vuelva a unirse, ¿no? Nunca más. Y lo peor es que van a entrar en conflicto siempre. ¿Qué es lo que dijeron las tribus del norte? Que el descendiente de David se las arregle como pueda. Nosotros no vamos a dar. Así que en el año 931 se rompe la obra que inició con el primer rey de Israel llamado Saúl. Se rompe. Y solo duró 3 reyes que dominaron de manera unida. Así que la monarquía unida ha durado menos de un siglo. A partir de ahora, como dijimos en términos políticos, existirán los reinos del norte, que se llamará Israel, y los reinos del sur, que se llamarán Judá. Los dos reinos, hermanos, iniciarán a la par, que es el 931. Son años difíciles en estos tiempos de los reinados. Son años difíciles. Yo diría tristes incluso, ¿verdad? Con escasos momentos de esplendor en ambos remos, tanto del norte como del sur. Realmente no hay cosas muy gloriosas. Y con frecuentes épocas de decadencia y de grandes conflictos internos y externos. Sigue habiendo problemas dentro de las tribus, tanto de las tribus del sur como las tribus del norte, entre ellas mismas, y también de las potencias que empiezan a dominar el tablero internacional, ¿no? En estos siglos es cuando alcanza su cumbre el movimiento profético. Será en la época de los reinos, queridos alumnos, donde el movimiento profético será muy importante, será muy dinámico, habrá muchos oráculos, ¿verdad? Los profetas importantes del norte, Oseas, Amós, traerán oráculos muy poderosos. Ujú. Los profetas del sur también hablarán. Eh, este movimiento profético, ¿verdad? Le va a dar un sentido interesante a la presencia de Yahvé o la presencia de Dios en todo esto que estamos considerando, que estamos mirando, ¿no? Pero por eso cuando lleguemos ¿cómo se llama? La materia de profetas, ustedes se van a dar cuenta de esto. La suerte de ambos reinos no corre de manera paralela, ¿no? El reino del norte, hermanos, llamado Israel, va a desaparecer de la historia en el 722, cuando Salmanasar V de Asiria lo va a conquistar, lo va a destruir y lo va a llevar cautivo, ¿verdad? A Nínive y a otras partes de su imperio. Así que el reino del sur del 931, perdón, el reino del norte, que empieza en 931 y termina en el 722, tendrá 209 años de existencia. El reino del norte tendrá 9 dinastías distintas, ¿verdad? Porque no vendrán de un mismo linaje, vendrán de distintos linajes, porque los reyes que tendrá Israel serán reyes que vendrán después de complots, de asesinatos, de posiciones, de intrigas, etcétera. Y aproximadamente tendrá 19 reyes, los cuales 7 fueron asesinados y uno termina suicidándose. Bueno, como dije hace rato, algo así como en nuestras épocas, finalmente un gran desastre corre la suerte del reino del norte.
Dios nunca se olvidó, ¿eh? Ojo con eso. Estamos hablando de los términos históricos, ya después hablaremos de los términos teológicos, pero me parece interesante decir, porque muchos podríamos preguntarnos, ¿y Dios dónde anda en todo esto, verdad? Dios, ¿qué está haciendo? Dios nunca se olvidó. Dios nunca, Dios siempre intervino. Ya lo iremos descubriendo nosotros, ¿verdad? Pero Dios siempre intervino. Así es que el reino del norte, hermanos, desaparece, no se dispersa por todo el imperio asirio, ¿verdad? Y no se vuelve a recomponer, no se vuelve a reconstruir o a unificar. En cambio, respecto del reino del sur, Judá consigue sobrevivir siglo y medio después, o sea, un siglo y poquito después, porque sobrevive hasta el 586. Fíjense, el reino del norte tuvo 209 años de existencia, el reino del sur 345. Casi siglo y medio, casi. Y solo hubo una dinastía. Todos los reyes vinieron de un mismo linaje porque hay una hay una expresión de que el Mesías vendría de la dinastía de David, de la tribu de Judá, de, del reinado de David. En el caso del reino del sur, ¿verdad? Hubo 21 monarcas o 21 reyes. Eh, Esta estabilidad se debe a un hecho importantísimo. Fíjense, acá los del norte tuvieron 19, ¿no? Y acá 21, es decir, 2 reyes más. ¿Por qué si acá duraron 209 años y aquí duraron 345? Tendría que haber más reyes aquí, ¿no? En el sur, porque hubo muchos más años. Sin embargo, la dinastía davídica cuenta con el respaldo ideológico de la religión oficial, formulado en la promesa de Natán a David de que su dinastía duraría eternamente. Así que los judíos siempre parecen más estables, al parecer también menos creativos que los israelitas. Y, y por eso es que los reyes duraban más, no era de que terminaban matándose o matándolos o asesinándolos o suicidándose. Entonces, tenían mayor estabilidad y se sucedían en función de la muerte de los reyes, ¿verdad? En función de la muerte de los reyes sucedía. A comparación de aquí arriba que los mataban, ¿no? Los del norte los mataban. Por eso es que hubo más reyes aquí, porque no duraban tanto en el puesto. Duraban poco tiempo, los mataban y ponían a otro. En el sur, no. Estos eh, iban en función de su propia muerte. Así que fue hasta el año 586 cuando los judíos son este, derrotados por los babilonios. Y entonces viene la quinta etapa, que es la etapa del destierro, ¿verdad? La etapa del destierro que tiene que ver con el exilio. Los judíos entonces, al igual que sus hermanos del norte, van a sucumbir a la tentación de rebelarse contra la gran potencia militar de finales del siglo VII, que era Babilonia. Sus hermanos del norte se, se, se rebelaron contra el imperio asirio y ahora los del sur se rebelan contra el imperio babilonio. En el año 597 hay una primera deportación, es decir, los babilonios asedian Jerusalén y se llevan cautivos a una parte. Pero los acontecimientos más graves van a ocurrir en el 586, cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén. No solo deporta a la gente, aquí ya hay destrucción, ya destruye los muros, quema las puertas, destruye el templo por completo, se lleva los utensilios, lo incendian y empieza a llevarse cautivos a numerosos judíos a Mesopotamia. Entonces comienza el periodo del exilio, el momento más triste y semejante en comparación a la opresión que se tuvo en Israel. Entonces,
el exilio, ¿verdad?, se convierte en un periodo, si bien es cierto, de tristeza, porque ahora el templo ha sido destruido, pero también de un profundo momento de reflexión teológica. Ujú. Así que el pueblo queda dividido en tres grandes grupos. Primero, los que han quedado en Palestina. No se llevaron a todos, ¿verdad? Los babilonios no se llevaron a todos. Entonces quedan los más pobres, los campesinos, los débiles, los ancianos, ¿no?, las mujeres, lo que no servía para Babilonia. Los que se fueron a Babilonia, que ese es otro grupo, ¿verdad?, de los que se marcharon a Babilonia. Y hay otro grupo que termina huyendo a Egipto, escapándose de esta deportación y terminan huyendo a Egipto. Entre ellos, ¿verdad?, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías termina huyendo a Egipto. El más importante por formar la élite intelectual y religiosa es el de Babilonia. Es decir, los que fueron llevados a Babilonia fueron los personajes más intelectuales. Se llevaron a los más jóvenes, a los más fuertes, a los guerreros, pero también se llevan a los sacerdotes, a los reyes, a los funcionarios reales, aquellos que estaban en la etapa intelectual más importante, porque eso sí les iban a servir a los babilonios. El Salmo 137, queridos alumnos, nos recuerda los sentimientos de los deportados, emigrantes forzosos en tierra extraña. Y fíjense cómo este salmo dice: junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar, acordándonos con nostalgia de Sion. Así que es una etapa muy, muy difícil que marca el pensamiento judío y que va a marcar los textos sagrados que nosotros leemos ahora, los libros de la Biblia, porque también será una etapa, una época con una gran creatividad intelectual, literaria, teológica, que le va a dar mucho sentido al texto sagrado. Se cree que los primeros dos relatos de la creación, Génesis 1 y 2, proceden de esta etapa, ¿verdad? Fueron escritos en este momento. Y se entiende a la luz de esta etapa que está viviendo Israel, se entienden muy bien los relatos de la creación, muy, muy bien. Se entienden, se interpretan, se comprenden de una manera muy especial. Fíjense hasta dónde estamos. Los primeros capítulos de la Biblia, 1 y 2 de Génesis, no fueron escritos, no fueron los primeros que se escribieron, sino evidentemente se escriben a partir de esta experiencia que tiene Israel del exilio babilónico. Bueno, voy a dejar aquí, hermanos, para no cansar más la clase. Sé que es mucha información y demás. Vamos a parar aquí porque después nos tocaría lo que es la época persa, lo que es la época griega, ¿no es cierto? Y bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene. Muy bien, pues quisiera preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Eh, Sé que la historia en sí misma, insisto, hay muchas personas que no les gusta la historia, ¿no? La encuentran aburrida, cansada, tediosa, fechas, nombres, circunstancias, etcétera. Y puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser que cuando ustedes vean esta clase terminen dormidos todos y demás. Pero es muy importante conocer la historia. Y es muy importante aprenderla, porque a partir de conocer la historia, vamos a poder leer correctamente la Biblia. ¿Por qué a veces no entendemos la Biblia? Porque no conocemos la historia. Y por eso nos conformamos con algunos pasajes de la Escritura, pero la verdad es que toda la Escritura tiene razón de ser. Bueno, yo les digo, hermanos, que esta fase aburrida, si ustedes me permiten llamarla, que creo que no, la verdad es muy interesantísima, al menos a mí me encanta la historia. La vamos a concluir ya la próxima clase, la mitad de la siguiente clase, porque después vamos a entrar a cosas más interesantes, si ustedes lo quieren llamar de esa manera, ¿no? Vamos a entrar en algunos
en algunas datos, conceptos que tal vez ustedes no conozcan, ¿no es cierto? Y que pueden traerles mucha bendición y mucha, como mucha más aceptación a esta materia y al texto bíblico en particular. ¿Ok? Así que bueno, bánquenme esta clase y la clase que viene. Y después vamos a entrar en cosas, creo yo, me encanta lo que viene después, me encanta. No crean que vamos a estar siempre dentro de este contexto histórico, pero sí es muy importante establecerlo como punto de partida. ¿Ok? Bueno, pues si no hay alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Al respecto, mis hermanas que están en clase presencial, pues nos estaremos saludando, Dios mediante, la próxima semana en el horario que ahora establecimos, ¿no es cierto? De 15:30 a 17 horas. ¿Ok? Bueno, hermanas, Dios les bendiga. Hermanos, un abrazo. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones.